Bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia. Estamos en la introducción número 2 con el título La lección de historia de Moisés. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto para hoy está en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Vamos a orar para iniciar esta aventura de facilitar el entendimiento de la lección de escuela sabática. Oremos. Padre bueno, solicitamos que la bendición de tu Santo Espíritu nos acompañe para este repaso número 2 y entender las lecciones tan interesantes e importantes para nuestro tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Este repaso general que sale los sábados está diseñado para que sea muy fácil entender el libro de Deuteronomio. No se preocupe, en BioChannel le vamos a ayudar para poder entender semana a semana cada lección con la ayuda de Dios. Este tema número 2 es Moisés hace una línea gráfica de la historia que ha ocurrido después de que estuvieron en Cades Barnea y han terminado los 40 años de peregrinación en el desierto. Por eso vamos a dividir nuestro tema de hoy en dos partes. La primera, hablemos del liderazgo de Moisés. Es muy importante hablar de este personaje y de las características que son notorias en su liderazgo, que nos enseñan a nosotros lecciones muy profundas para este tiempo. Si ustedes notan, Moisés vive su vida y está dividida en 3 periodos de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años de peregrinaje en el desierto. Esos 40 años guardan una connotación muy especial con otros periodos de 40 en la Biblia, los 40 días y 40 noches de ayuno de Jesús, otros periodos de 40 días, para formar hábitos. La conformación de un hábito se termina de estructurar física y emocionalmente y se instala en el cerebro de manera definitiva en periodos de 40 días. Por eso es tan notorio. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor? Quiero formar hábitos en su mente, en su vida y en su corazón para poder vivir una vida cristiana. Analicemos los primeros 40 años. Los primeros 40 años son en Egipto. En Egipto él está rodeado de lujos. Es un militar muy bien entrenado, muy avesado. Es un gran triunfador de batallas, Moisés. En esos 40 años, la comodidad extrema y digamos como el juego de tener poder por ser hijo de la hija de Faraón y por ser aspirante al trono, grabaron en Moisés un carácter cuyo hábito era: esto hay que lograrlo por la fuerza. Vamos a liberar al pueblo de Dios con un ejército, con la fuerza. Ahí está la prueba por la cual él mata, él asesina a un egipcio, porque creía que era con mano fuerte que se iban a sacar a los israelitas del lugar. Entonces, estos 40 años él forma muy buenos hábitos, pero hay hábitos que faltan por conformar en su mente. Entonces, huye después de este asesinato al desierto de Madián y vienen los siguientes 40 años en el desierto, viviendo en campamentos y en carpas, criando ovejas, un calor extremo y lecciones profundas en su corazón. Y estos 40 años le enseñan a Moisés sus debilidades.
podemos lograr las cosas en la vida aprendiendo que somos débiles y nos volvemos fuertes, como dice Pablo, a través de las pruebas o de las circunstancias, pero en Jesús, centrados en Jesús. Y ahora Moisés aprende en estos 40 años que su liderazgo es débil y acepta de manera humilde que el liderazgo que va a sacar a Israel es un liderazgo de servicio, un liderazgo servidor, en donde todos nos ayudamos unos a otros y el poder de Dios nos cobija para que la gloria sea de Él. Por eso, la lección quedó tan bien aprendida que ahora Moisés regresa de Madián, casado, con hijos, y vuelve a Egipto, y Dios le pudo hacer un llamado. Hasta que no entendamos nuestra humildad y la empecemos a vivir, Dios no puede llamarnos y usarnos para ciertas cosas. Hay momentos en la vida en que Dios no nos va a dar bendiciones porque no estamos listos para ellas. Pero ahora Moisés estaba totalmente listo. Y entonces comienzan los últimos 40 años de la vida de Moisés. ¿Qué hubo ahí? El año del peregrinaje, el año de los resultados, el año del éxito, o la época de los años del éxito de Moisés. Y en este éxito tuvo que tener una paciencia, una humildad y una manera de servir a su pueblo como ningún otro líder yo he conocido. Un pueblo que tenía mucha rebeldía, un pueblo que tenía mucha indisciplina, pero Moisés los amó, los perdonó, intercedió por ellos, estuvo dispuesto a morir por ellos. ¡Qué lección tan importante! Solo Dios pudo usar a Moisés cuando en los primeros 40 años aprendió estrategia, planeación. Él lo aprendió en Egipto. Pero en los segundos 40 años aprendió el liderazgo del servicio, el liderazgo del amor, el liderazgo que beneficia a las personas y no se aprovecha de las personas. El liderazgo que se ejecuta donde Dios te quiere tener, no en la aspiración a tener posiciones de ninguna naturaleza. Y ahora en estos últimos 40 años, Moisés tiene un éxito rotundo. Aunque no puede entrar en la tierra prometida, Moisés es parte de los hijos de Dios que logran sus metas cuando se dejan usar en un liderazgo enfocado en el servicio y centrado en Jesús. La pregunta es, ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿En la etapa de la soberbia, en donde estás aprendiendo muchas cosas, mucho lujo, mucha comodidad? ¿O estás en una etapa de pruebas, en donde el Señor quiere enseñarte humildad, en donde Dios quiere decirte, yo te guío, no pelees más con tus fuerzas, yo voy a pelear por ti? Y si estamos en los 40 años del éxito, con humildad llevarlo todo a los pies de Cristo Jesús. Mis amados, Dios quiere preparar líderes hombres, líderes mujeres, que puedan estar a su servicio, que puedan cumplir su rol, porque igual como Moisés lo llevó a una tierra prometida, nosotros estamos listos para ir a la tierra prometida. Esa es la aplicación del libro de Deuteronomio para nosotros. Los mismos problemas y las mismas circunstancias que se dieron en torno a lo que está diciéndoles Moisés a los del libro de Deuteronomio, a sus oyentes, es lo mismo hoy para nosotros. Cuida tu liderazgo, que tu liderazgo sea un liderazgo servidor, amando a Cristo y amando a las personas, y no los privilegios ni las posiciones. Ahora pasemos a una segunda parte. Y esta segunda parte es la ruta de Cades Barnea hasta Baal Peor. Y voy a apoyarme en este mapa que ustedes están viendo. Es muy importante que podamos poner en nuestra mente el contexto que tenía Moisés y que quería enseñarle a las personas que ahora iban a entrar en la tierra prometida. Recordemos que estos que van a entrar con Moisés son los hijos de los que salieron de Egipto. De ahí de Egipto salieron todos esos niños, muchachitos, y que sus padres no pudieron ver con sus ojos la tierra prometida por la gran cantidad de problemas que tuvieron. Y otro punto, aparte de Cades Barnea, que lo vamos a ver, es el de Baal Peor, que ocurre cuando ya en este momento de Deuteronomio se planifica la entrada a la tierra prometida. En otras palabras, la historia que vamos a dar ahorita en este mapa es la misma historia nuestra, ocurre en nuestro momento, y es para que no la repitamos
y que no la volvamos a vivir. Por eso escogimos 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 5 como texto, para que ustedes vean todo este recorrido que fue literal, ahora como es un recorrido espiritual, y que el diablo quiere hacer las mismas circunstancias en que los metió en problemas en Cades Barnea y en Baal Peor, son las mismas circunstancias en que quiere ponernos a nosotros, el pueblo de Dios que va hacia la tierra prometida, para que cometamos los mismos errores. Vamos al primer punto. Ellos salen de Egipto. De Egipto hacia la tierra prometida había una ruta muy rápida. Pudieron haber ido por esa ruta, aunque es un poco difícil por atravesar un desierto más grande, pero no cumplía esta ruta con los propósitos que Dios tenía para el aprendizaje de los israelitas. ¿Por qué? Eran un pueblo que salían de la esclavitud. Entonces, pensaban por ellos y ellos tenían que aprender a pensar por sí mismos. Es un pueblo basado en la rebeldía. Oye, me has tenido esclavo durante toda la vida, en mi corazón hay furia, hay molestia, y me quiero rebelar contra la circunstancia. Es un pueblo desordenado y es un pueblo indisciplinado. Por eso quiere dar una ruta distinta que la ruta rápida. Lección para aprender. Nos gustan los caminos cortos, nos gustan los atajos. Señor, yo comí mal durante 30 años, pero ahora quiero que me sanes ya porque fui un desordenado en comer. Dios no usa las rutas rápidas, las usa de vez en cuando, que llamamos milagros. Pero necesitamos ir aprendiendo el plan de Dios. No busquemos los atajos, no tratemos de ayudarle a Dios cuando tiene un plan para nuestras vidas. Y en ese plan están incluidos personas que me molestan, me fastidian, problemas de trabajo, problemas económicos, problemas pandémicos, porque es la ruta que Dios quiere para perfeccionar nuestra vida y perfeccionar nuestro carácter. Entonces, ojo con la ruta rápida, no todo el tiempo. La ruta rápida es el plan de Dios. Ahora vamos con la ruta de Dios. A mí me encanta este mapa. ¿Por qué? Ellos salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo por un punto por acá, Pihairot, que es lo que más o menos se estima, y los pasa por el mar, como dice 1 Corintios 10, los bautizó. Y una vez que los bautizó, pasan por Mara. En Mara están las aguas amargas que se convirtieron en aguas dulces para mostrarle a un pueblo de que has vivido en la amargura, ven conmigo, yo te voy a mostrar la dulzura de la vida. Luego bajan un poco más hasta Elim, un lugar con 70 palmeras, un oasis precioso. Quedémonos aquí. No, ese no era el plan de Dios. Dios también en medio del desierto te va a mostrar tus oasis para que vivas bien. Y finalmente, en esta primera parte, bajan por acá hasta la península del Sinaí. ¿Y qué quiere Dios hacer ahí? El pacto con Israel, que en la próxima semana lo vamos a entender más, lo vamos a ampliar. Tuvimos todo un trimestre de pacto hace unos dos folletos atrás, pero aquí volveremos a retomar esas ideas, porque en el Sinaí Dios quería mostrarles otra vez su poder, y cuando los lleva al Sinaí, ese poder de Dios debería haber entusiasmado y llenado de fe los corazones, para decir, estamos listos, vea, fuimos rescatados de Egipto, fuimos bautizados en el mar, cambia nuestras amarguras, el Señor es nuestro oasis, y ahora nos da su ley en un pacto. Claro que vamos a tener comunión con Dios para seguir adelante. Pero ahí cometieron un error que vamos a ver en el repaso de la introducción número 3. Ahora, una vez que están ahí, suben a algún punto llamado Cades Barnea. Y en Cades Barnea es donde ocurren el envío de los espías, los 40 días que vivieron allá, y por su falta de fe. Cades Barnea no es otra cosa que una falta de fe. Así que ahí, esta era la ruta de Dios. Después de Cades Barnea, meterlos a la tierra prometida. Un periodo de unos 5 o 6 meses, diría yo, y estarían en la tierra prometida. Pero Israel no quiso la ruta de Dios. A veces nosotros escogemos nuestras propias rutas. Pregúntale a Dios cuál es la ruta de tu vida. ¿Qué debo hacer en cada parte de la ruta? Observe cada paso en el mapa, cómo es una lección espiritual para nosotros. Pablo lo está diciendo en 1 Corintios, la roca es Cristo, hay que beber del agua de Cristo. Pasa por tus Mara, pasas por tus Elim, pero también tienes que pasar por un Cades Barnea donde debes tomar decisiones de fe en el Señor. Ahora vayamos al segundo punto.
¿Cuál fue el problema allá en Cades Barnea? El asunto era que había que ver la tierra y después de eso entrar y poseerla. Pero vino el problema de los 2 espías. Solo quiero resaltar de eso lo siguiente. 1. Los 2 espías llenaron de dudas a la gente. Hay personas entre el pueblo de Dios que se encarga de llenar dudas. Dudas sobre la organización, sobre los líderes, sobre los pastores. Claro que hay errores, claro que hay cosas por mejorar, pero son tan hábiles metiendo cizaña y metiendo dudas en la familia, en la gente, en una organización. Cuidado, 10 espías, cuidado. Esos espías retrasan la marcha, porque dijo el Señor, por cada día que estuvieron allá, estarán 40 días en el desierto hasta que todos se mueran. Porque ustedes no creen, pues yo no voy a darle a los que no creen, se los voy a dar a los que creen. Por eso en Cades Barnea empezaron a caminar todos estos desiertos, 40 años. Por eso estuvieron 40 años ahí. Porque el plan de Dios era introducirlos inmediatamente después de Cades Barnea, una vez hubieran pasado por el pacto de Dios en el Sinaí. Nos puede estar pasando lo mismo, y el diablo quiere llevarnos a nuestros Cades Barnea, dudas, incredulidad, falta de fe, no estudio de la palabra, uno no puede guardar la ley. Claro, el enemigo está metiendo una gran cantidad de dudas como estas que les he repetido, para que usted y yo sigamos dando vueltas en el desierto sin avanzar. Pero finalmente vamos a lo que ahora llamo yo el punto número 4, el problema en Baal Peor. Esto no aparece en Deuteronomio, usted lo tiene que leer en Números 20, por eso los libros son complementarios. ¿Qué ocurrió? Moisés y sus líderes están planeando toda la estrategia para ir a poseer la tierra prometida. Han terminado los 40 años, les dio toda esta curso de historia, les vuelve a leer las obediencias y las desobediencias, les repite la ley en Deuteronomio 5, y mientras están en esos preparativos, un bandido falso profeta llamado Balaam trae a madianitas mujeres y comenzó una idolatría y un desorden sexual de apostasía en Baal Peor. Y eso era a días de que Moisés subiera al monte, se muriera y Josué los llevara a cruzar el Jordán. Esto lo puede leer en Números 20. Y una apostasía terrible, pero Dios volvió a actuar con misericordia y con amor. Porque el diablo dijo, aquí en Baal Peor les vuelvo a hacer otra apostasía para que Dios los devuelva otros 40 años. Dios tuvo misericordia. Y así va a ser la segunda venida de Cristo. Muchos no estamos preparados. Muchos no estamos ejerciendo el papel en la misión que debemos cumplir. Pero finalmente el Señor va a tener que obrar con misericordia porque vamos lento. Muy, muy lento. Estamos discutiendo si me vacuno, si no me vacuno. Estamos discutiendo si voy a la iglesia o no voy a la iglesia para no contaminarme. Unas discusiones tan tontas que deberíamos concentrarnos en una sola discusión. ¿Qué debemos hacer en medio de todas estas circunstancias para predicar el evangelio más rápido? Cada quien tome sus decisiones sobre lo que está ocurriendo y no critique al otro, pero no lo vuelva un tema de un sermón o un tema de un video. Hablemos de cómo entrar en la tierra prometida, de cómo atraer a otros al camino de Cristo. Mis amados, estamos cerca de Baal Peor y el enemigo está metiendo entre el pueblo de Dios a gente medio convertida, gente no bien cocinada en las doctrinas, gente que no está completamente comprometida con el Señor. Y eso nos causa retraso, porque empezamos a arreglar problemas con los medio convertidos. No, hay que traer la gente convertida a los pies del Señor. Y Él obrará. Pero está metiendo cizaña, apostasía, falsas doctrinas, distrayéndonos del tema más importante. Estamos a punto de ir a la tierra prometida. La segunda venida de Cristo inaugura esa entrada. Pero la historia debió ser diferente. En unos pocos meses debieron haber llegado y se demoraron más del tiempo. El problema no es Dios. Entonces Dios hizo mal una ley y hay que cambiarla. Entonces Dios tiene la culpa porque nos trajo a esta tierra para morirnos y nos sacó de Egipto. No, el problema es el corazón del hombre. El problema somos nosotros. Por eso este preámbulo, este tema 2, debe enseñarnos una lección muy importante. Sigue la ruta de Dios. Sigue el plan de Dios.
Permite que Dios ejerza en tu vida un liderazgo servidor, que Él cambie mi corazón y que ese cambio en el corazón nos permita un reavivamiento real y una reforma productiva, y que seamos fieles predicadores del Evangelio y los traigamos a los pies de Jesús. Gracias por acompañarnos. Miren los repasos semanales. Gracias por compartir esto con otras personas. Que Dios nos ayude y que nos ilumine a seguir entendiendo Deuteronomio y eso cómo se cumple en nuestros días. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.